Consideramos un espacio euclídeo a cualquier espacio no curvo. Por supuesto, Euclides, en su obra maestra Los Elementos, sentó las bases y organizó los primeros postulados de las características de los objetos en estos espacios. Un espacio euclídeo de dos dimensiones es una superficie no curva a la cual le llamamos plano. Diversos objetos y sus características ya fueron estudiados durante mucho tiempo por grandes matemáticos, como puntos, líneas, ángulos y también polígonos, entre ellos cuadrados, triángulos, rectángulos y círculos. Pero fue hasta el siglo XVII cuando a René Descartes se le ocurrió la idea de agregar referencias específicas para distinguir de manera numérica las posiciones de diferentes puntos, creando el sistema rectangular, también llamado en su honor sistema cartesiano o de manera general plano cartesiano. Con ello, fusionó dos ramas de las matemáticas que hasta ese momento no estaban relacionadas: el álgebra y la geometría plana. Acababa de nacer la geometría analítica. Bienvenidos al video número 44 del curso de álgebra elemental. Ya estamos en el capítulo número 5, un capítulo dedicado a las gráficas de funciones. El día de hoy veremos el plano cartesiano y sus características desde un enfoque muy elemental. Bien, vamos a describir de manera muy general los elementos de un plano cartesiano. Primero que nada tenemos el origen. Este tiene coordenadas 0, 0. En un momento hablaremos qué son las coordenadas y cómo se miden. De él se desprenderá una línea recta hacia la derecha llamado eje X positivo. En él se propondrá una escala de medición. En general, ahorita las unidades no me interesan, solo saber que puede ir de 1 en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también del origen tendremos una recta hacia la izquierda, con la misma numeración, nada más que se proponen los números negativos, en donde también se pueden ubicar puntos intermedios que formarán números racionales e incluso los irracionales. Sabemos que entre todo este conjunto de números formarán los números reales. Algo parecido ocurre en el eje Y, que es un eje que se representa saliendo del origen en dirección vertical hacia arriba. También se puede numerar. Cabe mencionar que de acuerdo a las necesidades, estas escalas, la de X y la de Y, pueden ser diferentes. Para este video conservaremos las escalas iguales. De la misma manera tendremos un eje Y hacia abajo, en donde se representarán los mismos números pero negativos. No es necesario, pero a veces se le suele poner una rejilla, como esta, sobre todo para representar los puntos exactamente. Es como para ayudarnos a acomodar puntos o a extraer puntos. Incluso la rejilla puede ser más pequeña para ayudarnos a acomodar números decimales. A mí en lo particular me gusta que esta rejilla sea punteada y de manera más tenue. En este plano se podrán representar puntos que normalmente se denotan con la letra mayúscula, como A, encerrado entre dos paréntesis y separados por una coma, van dos numeritos. El primero, que representa la cantidad a moverse en el eje X, que es llamada formalmente abscisa, y el segundo numerito, que representa la cantidad a moverse sobre el eje Y o verticalmente y cuya cantidad se llama ordenada. Y siempre van en este orden, no puede cambiar. Primero se pondrá la cantidad que representa a moverse en el eje X y después la cantidad a moverse en el eje Y. Dicho de otra manera, primero siempre se pondrá la abscisa y después de la coma la ordenada. Esta forma de escritura en matemáticas es un objeto y se le llama par ordenado, y es la forma más común de describir un punto en dos dimensiones, es decir, en un plano. A todo esto completo se le suelen llamar coordenadas, y en este caso coordenadas rectangulares o cartesianas, en honor a René Descartes.
quien las describió de esta manera, y posteriormente también grandes matemáticos han trabajado con ellas, aún en nuestros días. Es lo primero que nos enseñan cuando entramos a la parte de gráficas. Bien, observemos este número, que es la abscisa o el movimiento en el eje X. Siempre debemos de partir del origen para encontrar las coordenadas o un punto. Y como es negativo, me voy a mover hacia la izquierda y aquí me marca 2 unidades. Partiendo del origen, me muevo hacia la izquierda 2 unidades. Ahora le hago caso al segundo numerito, que es claro que aquí no está escrito el signo. Eso significa que es positivo. Por lo tanto, me moveré hacia el eje Y de los positivos a partir de donde me quedé. Y exactamente 5 unidades. Llegando a este punto. Este punto es único. Es único en todo el plano, que así se llama, menos 2,5. Este es el nombre oficial. Y digamos que lo único que puedo cambiar es la letra que lo representa, que sería como el apodo. Pero en todos los planos, el menos 2,5 siempre va a estar en esta posición. Ahora, vamos a imaginárnoslo al revés. Es decir, que me den el punto y que no tenga las coordenadas, que tenga que sacarlas dado el punto ya escrito en el plano. Pues es muy sencillo. Simplemente trazo paralelas a los ejes, tanto al Y como al X. Es decir, trazo una recta horizontal y una recta vertical acercándome a los ejes. Y si tengo marcadas las escalas, me voy a dar cuenta que esto sería menos 2 en la X, que es la primera que se debe de marcar, coma 5 en la Y, que es la segunda que se debe de marcar. Siempre en ese orden. Primero abscisa y después ordenada. Primero el valor de X y después el valor de Y. Pero para efectos más claros, veamos unos ejemplos. Tengo yo un punto nuevo que le voy a llamar también A. Observen que el nombre yo le puedo poner el que yo quiera, pero evidentemente solo habrá un punto en todo el plano cartesiano que sea 4, menos 3. Para encontrarlo es muy fácil. Solo tendría que caminar 4 en la X partiendo del origen y como es positivo, vamos a caminar hacia la derecha, llegando hasta este punto. Pero a partir de allí voy a caminar negativo 3 en Y. Como es negativo, voy a caminar hacia abajo. 1, 2, 3 unidades. Llegando a este punto que le puedo llamar punto A. Otra forma de señalar el punto es buscar el 4 en el eje de las X y el menos 3 en el eje de las Y. Una vez ubicado, me fijo en la rejilla qué líneas cruzan. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con el punto B, que es menos 5, menos 1. Recuerden que el primero siempre me hace caminar en X hasta el menos 5 porque es negativo. Entonces me muevo hacia la izquierda y para todos los puntos siempre vamos a comenzar del origen. Y luego menos 1, o sea, hacia abajo, encontrando el punto B. Por ejemplo, para el punto C, caminaría negativo 3 en X, por supuesto, hacia la izquierda por ser negativo. Y como su ordenada es 2, entonces caminaría ahora hacia arriba 2 unidades. 1, 2, encontrando el punto C. Para el caso de este punto D, es 2, menos 4. Partiendo del origen, caminaría 2 hacia la derecha porque es positivo y siempre el primer número en X. Y luego el segundo número, que es menos 4, lo voy a recorrer en el eje Y. Y como es negativo, pues hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Marco el punto y la posición del punto D. Para el caso del punto E, 5 medios. Pero 5 medios equivalen a 2.5 en decimal. Por lo tanto, partiendo del 0, caminaría hasta llegar a 2.5, que está a la mitad entre el 2 y el 3. También puedo dividir las unidades en medios, con unas marcas o unas rayitas, y contándole 1, 2, 3, 4, 5 mitades. 5 medios, 4, como es positivo, y la ordenada se debe de mover en Y, pues me muevo hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Llegando a este punto que es donde debe de estar ubicado
este último punto E. Voy a tratar de hacer otro ejercicio más. En este nuevo ejercicio propondremos ya puntos que existen en el plano, pero que no sabemos sus coordenadas. Pero lo que sí sé es que se pueden extraer muy fácilmente, en donde pongo el nombre del punto, los paréntesis y la coma que los va a separar. Por medio de la rejilla me doy cuenta que el punto A topa en 2 y topa en 6. Y siempre se debe de dar primero el numerito que está sobre el eje X, llamado abscisa, y luego el de Y. Por lo tanto, las coordenadas de este punto serían 6,2. Imaginemos de pronto que ahora tengo este otro punto B. Y la rejilla me ayudará a observar que está a la altura de -4 sobre el eje Y de -1 sobre el eje X. Recuerden siempre dar primero el valor de X y luego el valor de Y. Es decir, primero la abscisa y luego la ordenada. El punto B lo representaremos como -1, -4. Vamos a estudiar algunos otros elementos importantes del plano cartesiano, que les llamamos cuadrantes. Y es que los ejes de por sí solos, tanto el eje X como el eje Y, me va a dividir en 4 regiones. La que está arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda y abajo a la derecha. Bueno, pues estas regiones son llamadas cuadrantes y normalmente se les llama con números romanos. Este es el primer cuadrante, es decir, el que está arriba a la derecha, mientras que el cuadrante que está arriba a la izquierda se le llama segundo cuadrante. El tercero es el que se ubica abajo a la izquierda y el cuarto cuadrante será el que se ubica abajo a la derecha. Y esto es una convención, todos los libros lo ponen así y todos los maestros lo enseñan así. Algo importante a señalar es que el cuadrante 1 siempre se encontrará a la derecha arriba, por lo tanto todos sus puntos en ese cuadrante tendrán siempre coordenadas positivas, positiva y positiva, porque el eje de las X a la derecha siempre tiene abscisa positiva y el eje de las Y hacia arriba siempre tendrá ordenada positiva, mientras que el segundo cuadrante siempre estará en coordenadas negativa y positiva. El tercero será negativo, negativo y el cuarto será positivo con negativo. En el video pasado hablamos de lo que eran las funciones. En él explicábamos que una función era aquello que yo le ponía un valor de entrada y tenía un proceso representado por números y variables algebraicas, al cual yo les podría dar valores de entrada que se llaman X, que normalmente al principio eran valores cercanos al 0, y estos valores los evaluaba en la función y me arrojaban valores de salida que los podía ubicar del lado derecho de esta tabla. Por ejemplo, este -3 lo podría dar como de entrada a la función, evaluaba la función, -3 al cuadrado 9, -7 por -3 más 21, más 10. Pero 9 más 21 son 30, más 10, 40. Así que la función cuando la X valga -3 es de 40. Pero lo mismo podía hacer con el -2, que es el que sigue. -2 al cuadrado 4, -7 por -2, 14, más 10, y 10 y 14 y 4 nos dan 28. Para el -2, el valor de salida sería 28. Si esto continuáramos haciendo con el -1, pues nos daba 18, 10, 4, 0 y -2. Pero ahora yo puedo representar esta X como abscisa y los valores de salida como ordenadas, por lo que el -3,40 me formará un punto en el plano cartesiano. Es decir, este primer par ordenado se puede graficar aquí. Partiendo del origen, le doy hacia la izquierda porque es -3 y le doy hacia arriba hasta llegar al 40. Observen cómo aquí la escala del eje de las Y va de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25,
mientras que la escala de las x va de menos 0.5 en menos 0.5, menos 0.5, menos 1, menos 1.5. Estas escalas se suelen escoger para que lo que tengamos aquí aparezca en un espacio determinado. Entonces, menos 3,40 me forma este punto. Puedo ir señalizando también los demás. El menos 2,28, que estaría en menos 2,28, por acá así, un poquito antes de llegar al 30, que sería por aquí así. Y si voy graficando los demás puntos, menos 1,18, 0,10, 1,4, 1,4, 2,0 y 3, menos 2, pues nos daremos cuenta que todos esos puntos quedan unidos. Claro, por ejemplo, aquí no evalué en punto 5 que queda entre 0 y 1, pero muy seguramente el valor de salida me hubiera quedado entre 10 y 4, quedándome punto 5 con el valor de salida que seguramente estará por aquí así. ¿Y cuál es la gracia de esto? Bueno, que todos esos puntos en realidad nos dan una línea que no necesariamente tenga que ser recta o no necesariamente tenga que ser curva. Va a depender de las características de esta función. De manera que cualquier función en dos dimensiones generará una línea. Y a esto es lo que le llamamos gráfica de una función, que es lo que nos centraremos en el próximo video. Este fue el video número 44 del curso de álgebra elemental relativo a la descripción del plano cartesiano. Acompáñame en el video número 45, donde hablaremos de las gráficas de las funciones. Espero que te haya gustado el video. Hasta la próxima.